Bueno, mi nombre es Rigoberto López Álvarez, soy doctor en medicina. Llegué a Costa Rica en el año 2010. Fui invitado a un congreso internacional de VIH-Sida centroamericano, porque el último trabajo que yo realicé en Cuba fue director del Centro Nacional de Atención a Personas con VIH-Sida. También formaba parte de la Comisión Nacional. Y bueno, fui invitado a ese congreso y decidí quedarme acá en Costa Rica. En realidad en mi caso no fue una emigración económica. O sea, yo tenía una casa que era propia, tenía un automóvil, verdad que dada del año 1987, pero bueno, tenía un automóvil. También tenía posibilidad de salir del país. Yo me considero más un emigrado político que un emigrado económico. O sea, eso para mí, tachar de emigrados económicos a los cubanos es un poco relativo, porque precisamente, ¿por qué es que la economía está mala? Porque está supeditada a la política. O sea, separar economía de política es un error craso. ¿Cuál fue el hecho puntual, doctor, que lo hizo irse de Cuba? Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, una discusión grande que tuve cuando trabajaba allá con relación a una situación que había de un reporte de enfermedades infecciosas y estas cosas, que sí fue una bronca bastante grande. Yo no estuve de acuerdo y bueno, eso siempre lastra un poco, ¿no? Era un tema de ocultar datos, de ocultar era un tema de modificar situaciones. Eso realmente en mi país, porque sigo considerando a Cuba mi país. Yo seré cubano hasta la muerte, como dice la canción de Willy Chirino. Y verdaderamente es frecuente. O sea, no sé, se inflan... bueno, no sé, tú eres cubana, tú conoces la anécdota famosa de que entonces el cerdo parió un cerdito, pero entonces el señor de la granja quiere lucir mejor y cumplir las metas y dice que dos. Después llega el compañero del comité del Partido Comunista y dice que no, que es mejor, entonces son 3 los cerditos que parieron. Y así va escalando y entonces al final, pues, hay una producción de 3 millones de cerdos, ¿no? Incluso una de las cuestiones que nosotros sí veíamos, o sea, una tasa de mortalidad infantil extraordinariamente baja, con una tasa de mortalidad fetal extraordinariamente alta. Y al final los directivos de la revolución decían, bueno, nuestra tasa de mortalidad infantil está por debajo de la de Estados Unidos. Es verdad. Pero cuando tú ibas a buscar la tasa de mortalidad fetal, te digo, bueno, ¿y por qué? Y entre las cosas que se hacían, muchas veces, indicadores de salud, por ejemplo, pues se inflaban. A mí me preguntan a veces, bueno, ¿y por qué sigue así el sistema? Bueno, el sistema sigue así porque hay 3 elementos que son fundamentales. Primero, la represión, pero no es lo más frecuente. O sea, la represión es una represión sistemática, larvada. Segundo, un dominio social muy complejo. O sea, no sabes quién es tu vecino, qué puede informar o no tu vecino, qué puede estar condicionando una u otra cosa. Por lo tanto, digo, para vivir acá o vivir allá, yo digo, bueno, ¿qué tú estás dispuesto? O sea, todo lo que me hablan, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar? ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tu independencia económica? ¿Tú estás dispuesto a sacrificar tu independencia política? ¿Tú estás dispuesto a sacrificar todo eso? Bueno, si tú estás dispuesto a sacrificar todo eso, vive allí. Mira, yo no estoy dispuesto a sacrificar todo eso. Y sencillamente esa situación coyuntural que te narré, dije, no está bueno, ya yo no puedo. Yo no puedo morirme con la misma tristeza que murió mi padre. Yo no puedo hacer eso. Yo me voy. Y sencillamente decidí ir. ¿Cómo usted valora, a modo general, el estado del sistema sanitario cubano actualmente? Bueno, yo te voy a hablar con entera honestidad. Primero, el mito de que la medicina cubana comenzó después que triunfó la revolución, para mí eso es un mito. O sea, la medicina cubana es prestigiosa, incluso desde que era colonia española. O sea, si no vamos a negar entonces a Carlos J. Finlay, vamos a negar a Joaquín Albarrán, vamos a negar a Fresno, eminente cirujano, vamos a negar a Aballí, Ángel Arturo Aballí. O sea, la escuela médica cubana incluso tenía más prestigio que la escuela médica española. Y a mi modo de ver, te digo responsablemente, que cuando empezó la furia
en los años 60 y qué sé yo, de la dichosa gran patria de Lenin y eso, creo que lo mejor que pudo hacer las autoridades de salud fue no irse por aquello. Pues yo estuve en Rusia, no sé cómo estará ahora, pero en el momento que llegué ahí, después de una gran cantidad de años de revolución, pues yo te digo que era un desastre. Todo eso se mantuvo, incluso la enseñanza de la medicina. Es verdad que se fueron una gran cantidad de médicos, eso es real, pero también se quedaron una gran cantidad de profesores excelentes. Yo estudié con profesores excelentes. Pero además, el nivel de selección que había para estudiar en la escuela de medicina era brutal. Yo recuerdo que cuando yo fui a acceder a la carrera, o sea, solo aprobaron 82 plazas. Y ahora, por ejemplo, De más de 360 estudiantes que la estaban pidiendo en toda La Habana. Y solo 82 entramos a estudiar medicina. Era una carrera hiperselectiva. Habían 3 grandes institutos de ciencias básicas en La Habana, donde iba el occidente del país, en el centro del país, estaba en Villa Clara, en Santa Clara, y entonces iba la gente Cienfuegos, Santo Espíritu. Y en el oriente, Santiago de Cuba, que siempre fue una plaza fuerte en medicina. Así las cosas, nos graduamos, era una exigencia extraordinaria. Recuerdo que cuando empezamos a estudiar en los hospitales, realmente los hospitales, cualquier hospital, o sea, el más insignificante tenía unas condiciones extraordinariamente buenas. Te estoy hablando de 80, 81, realmente muy buenas. Incluso los policlínicos comunitarios eran muy buenos, o sea, se sectorizaba y la atención era muy buena. Bueno, primero empezó el invento del médico de la familia. El concepto era muy bueno, pero yo tengo la misma opinión que tuvo Milton Terris, el eminente epidemiólogo norteamericano, que un día Fidel Castro le preguntó que qué le parecía el programa y él le dijo, bueno, me parece muy bueno para un país que tenga un alto nivel de desarrollo y un gran poder económico. Pero en Cuba sería mejor resolver los problemas que hay de acueducto, los problemas que hay de alcantarillado, y con eso usted va a disminuir extraordinariamente cualquier tipo de enfermedad, y gastar en eso sería mejor que gastar en hacer eso. Más nunca se invitó a Milton Terry a un congreso, aquello trajo sus consecuencias. Censurado Milton Terry. Correcto. Así las cosas, llegamos al año 89, 90, 91, empieza el periodo oscuro. Se cayó la Unión Soviética, se desmerengó, como palabras de Castro, y entonces ahí se empezó a ver que en realidad Cuba estaba total y completamente subvencionada. O sea, no era un éxito la situación que en ese momento había. ¿Qué pasa? Que ahí hay dos cosas que golpean la salud pública. Me estás hablando de la salud pública. Primero, los recursos que venían en tubería, aquello se acabó. Y entonces empezaron a deteriorarse los hospitales. Y empezó a caer en una. Pero lo más triste o lo más problemático de esa situación fue el desastre que empezó en la educación médica. Me acuerdo que era la época de las bicicletas, no había combustible, aquello. Bueno. Y entonces, ¿qué inventar? La municipalización de la enseñanza. Que si se hubiera limitado a carreras o contabilidad o administración o estas cosas que son puramente más bien teóricas, conceptuales, bueno, no hubiera habido problema. Pero es que la municipalización de la enseñanza llegó a la medicina. Y recuerdo, nunca se me olvidará, yo creo que en ese momento yo era director de salud en La Habana, y me acuerdo que llegamos al municipio de Bejucal. Y resulta que en Bejucal había una filial de la Facultad de Ciencias Médicas. ¡Wow! ¿Cómo? Entonces, llego y pregunto, ¿quién está dando anatomía? Y resulta que la que estaba impartiendo anatomía, por supuesto sin maqueta, sin piezas biológicas, sin absolutamente nada, era la bibliotecaria, porque no había quien impartiera anatomía. Eso fue un problema. Segundo problema, la famosa idea del internacionalismo proletario, que en realidad no es tan internacionalista, ¿verdad? Porque se sabe, y eso lo sabe todo el mundo, la cantidad de dinero que se cobra por los médicos que están en los diferentes países. Incluso ahora hasta ha habido, a raíz del problema de Brasil, o sea, hasta la OPS se ha visto embarrada en ese problema. En todo este proceso, ¿cuáles han sido sus pérdidas y sus aprendizajes?
te digo con entera honestidad. Primero, lo que yo nunca le perdonaré al gobierno cubano es la desarticulación de la familia. O sea, aquella cosa que yo llegaba a casa de mi abuela y se sentaba mi primo, mi tía, mi tío, eso no lo perdono. No lo perdono porque eso es brutal. O sea, a mí nunca nadie me hizo entender que mi primo José Luis, que era como mi hermano y que ahora vive en Orlando, desde hace tiempo, era un enemigo. Eso yo no lo puedo concebir. No lo puedo concebir. Y la segunda cosa frustrante, y me enorgullece extraordinariamente, que jamás en la vida participé en ninguna. Y me lo cuestionaron. Los famosos actos de repudio. Eso de llegar a una persona en una cuadra, entonces gente que había vivido toda la vida y que si homosexual y que si no sé qué, bueno, con otras palabras, y tira huevo y esa cosa, yo te lo digo, me duele mucho, me duele extraordinariamente, porque hoy Cuba sería un país desarrollado. Y lamentablemente hay cubanos que se van para Haití. Eso es inconcebible. Eso no lo entiende nadie. Y hay cubanos que miran a Haití o se quedan en Haití si van en una misión, no sé qué. Es increíble, es inconcebible.